Ok. Hola, soy Arnulfo Guevara. Vengo de una familia sencilla, en un lugar pobre y también humilde. Además de pobre, humilde. En mi familia, pues, había un grupo de hermanos antes que yo. Tenía 7 hermanos antes que yo. Mis padres venían de Chiriquí. Mi madre era una señora de origen indígena, de los Nove Bugle, de las serranías de Chiriquí realmente, un lugar que se llamaba Las Mesetas. La mamá de mi mamá era una indígena completa. Mi mamá también, pero como mi madre se vino a vivir a Chiriquí, fue desarrollando algunas cosas. Sin embargo, no tenía ninguna formación. Llegó con una educación de 3er grado. Mi padre se enamoró con mi mamá y eso le costó que sus padres lo apartaran. Su papá, mi abuelo, a quien vi solamente una vez en mi vida, lo apartó y le dijo que si seguía con esa india lo iban a desheredar y a sacar de la familia. Y mi papá, enamorado de la india, dijo, bueno, está bien, tranquilos, no solamente hagan eso, sino que también a partir de ahora voy a negarme yo a tener ese apellido. Éramos jurados, o deberíamos ser jurados, apellido jurado. Y a partir de ese momento él se puso el apellido de su mamá, que es Guevara, y por eso somos Guevara. Y aceptó que no le dieran nada ni depender más de ellos y se apartó de mi abuelo más que todo, de la casa paternal. Así se comienza a organizar la familia, mi familia, de mi papá y mi mamá. Hasta ese momento tenían solamente el embarazo de mi hermano mayor, pero después de eso fuimos todos unos 10 hermanos. Y debo decir como testimonio que he dicho algunas veces que yo no tengo ni la mínima razón de ser un mal padre, ni un mal hermano, ni un mal esposo, ni un mal hombre. No tengo ninguna razón para nada de eso, porque en mi casa lo que vi siempre fue el ejemplo excelente de mis padres. Mis padres murieron casi de 60 años cada uno y yo no tengo recuerdo, ningún recuerdo, ni tampoco mis hermanos registran peleas, discusiones, gritos, ni nada de eso que se da en las familias regulares. Mis padres nunca me dejaron ver ninguna pelea, ningún desacuerdo con ellos, de ellos. De tal manera que cualquiera cosa que surgiera en mi vida como un mal esposo o mal padre, no tiene que ver nada con mi infancia, porque a veces me da pena decir eso en medio de una sociedad donde lo más normal es que todo el mundo tiene malos ejemplos. Y yo digo con pena, pero lo digo con mucho ánimo de edificar a alguien, de que yo me crié en un hogar pobre, pero con mucho amor. Había un amor de mi madre por mi padre, de mi padre por mi madre y de
de ellos por nosotros, por todos mis hermanos. Llegué aquí a la ciudad con mi familia y fuimos a vivir a Curundú, en un lugar marginado de la ciudad de Panamá. Y después de 4 años de estar allí, o 5 años, nos mudamos para una comunidad que nacía. De hecho, soy parte de los pioneros que llegaron a ese lugar. Mi familia y otras familias decidieron salir de Curundú y crear lo que hoy es Concepción Municipal. Mi madre sembraba flores y mi padre cultivaba la tierra para comer y para vender y tal, ¿no? Y comenzamos a ir a la escuela allí. Y llegué hasta 6º grado. En ese tiempo los niños no estudiaban. Después de 6º grado era muy difícil que los padres siguieran llevando los muchachos, especialmente en el barrio nuestro. Debo de mencionar, para edificación de alguien, que tuve un padre que me advirtió desde temprano de que no podía ser alguien que de los que habían muchos hombres por allí que decían que eran albañiles, que eran plomeros y eran de todo, pero que no eran especialistas en nada. Yo trabajaba en una camaronera, pelando camarón y haciendo de todo ahí. Y por la noche me fui a la escuela, porque yo sí quise estudiar. Había algo que debo también marcar aquí, es que me di cuenta que yo necesitaba estudiar porque yo oía las noticias que daban en la radio. En ese tiempo no había televisión, pero daban en la radio noticias y yo no la entendía. No entendía qué estaban hablando. Y así que me metí a la escuela para aprender sastrería. Y estuve en la escuela de sastrería con mis esfuerzos, y luego, estando en la escuela de sastrería, bueno, me hice un sastre y comencé a trabajar ya teniendo mi propio negocio y también trabajando en talleres de sastrería. Hasta los 15 o 16 años. Pero siempre tenía la idea de que debía estudiar. Y luego, cuando tuve 20 años, trabajando en diferentes cosas, y especialmente yo pensaba que debía tener mi negocio, la sastrería. Así que hice un kiosquito y allí puse mi taller de sastrería. Pero allí llegó la mujer más linda de ese lugar, de la cual me enamoré. Tendría yo 10 años por ahí cuando la conocí en un fuego que hubo en la casa de su mamá. Y yo dije, wow, esa niña sí está linda. Y a partir de ese tiempo yo me enamoré de esa muchacha sin que ella tuviera noción de nada. Pero a partir de ese momento le dije a mi familia que yo quería que esa mujer fuera mi esposa, que esa muchacha fuera mi esposa. Y yo hablé con Dios y le dije eso. Y en ese tiempo tampoco conocía a Dios, pero en mis pensamientos yo le dije al Señor, me gustaría que esa fuera mi esposa. Ella llegó, hablamos y bueno, eso fue lo mejor que me pasó, porque todo lo demás que estaba alrededor mío eran gente que nadie orientaba a nadie. Todo era vivir como sea. Estando allí en medio de ese ambiente, aprendí a tocar algo de guitarra y nos incorporamos a un combo, le llamaban en ese tiempo, un conjunto de música. Y también ahí aprendí a rulear cigarrillos de marihuana. Porque ahí todos los muchachos que estaban en el conjunto
fumaban marihuana, así que si yo quería estar en el conjunto debía de fumar marihuana. Cosa muy mala, porque la orientación y el final de eso fue bárbaro, muy arriesgado. Uno de mis hermanos se envició tanto en la marihuana que quedó en el psiquiátrico y allí murió. Varios muchachos de esa comunidad, yo todavía no sé, no tengo una explicación lógica ni científica para eso, pero en la comunidad donde yo vivía, más o menos unos 10 a 12 muchachos fueron al psiquiátrico por causa de la marihuana. Por lo menos decíamos en ese tiempo que era por eso. Y parecía que sí, porque todos los que fueron estaban enviciados de la marihuana. Bueno, y yo también me encaminé por ahí. Pero gracias a Dios que el Señor me dio la oportunidad de cambiar mi vida cuando conocí a Ada. Ok. Ya para entonces mi mamá me había hablado de Dios y conocíamos algo de la palabra. Sin embargo, no conocer a Dios, no conocía realmente a Dios. Pero una vez que conocí a Ada, que nos conocimos más de cerca, Ada llegaba a los veranos a esa comunidad donde yo vivía, porque ella iba de vacaciones. Y para mí esas vacaciones de ella eran, wow, el cielo, porque era el único tiempo que yo la veía. A esas alturas ya yo era quizá un adulto de 20 años, de 21 años quizás. Y pudimos establecer una relación con ella y eso me ayudó a mí a salir del círculo vicioso ese que estaba, de la música, de no salir de una vez así, porque eso fue un tema que manejamos con mi guitarra y Ada, pero finalmente el amor pudo más y yo colgué mi guitarra en un clavo de la casa, donde allí se quedó como por 10 años sin tocarla. Me despedí también de la droga, quizás diría yo de las malas compañías, y junto con Ada pensamos que podíamos hacer familia. Yo tenía un cuarto donde yo vivía y le invité a ella a irse a vivir conmigo. Luego de eso pudimos vivir un tiempo de lo que había en nuestras vidas. Recuerdo que nos íbamos a bailar y nos íbamos a la playa, pero en ese momento no conocíamos a Dios realmente. Entonces vivíamos como creíamos que deberíamos de vivir. Pero lo que sí había era una convicción de que tenía que cambiar mi vida para bien. Y al llegar a mi vida, eso me ayudó mucho, porque pudimos juntos pensar, bueno, tenemos que acercarnos a Dios. Y no fue ese el momento, vaya, especial en que conocimos al Señor, porque sí pensábamos que teníamos que estudiar y yo reanudé mis estudios en la escuela nocturna. Luego me gradué de la secundaria y comencé a ir a la universidad. Y Ada también se había graduado de la secundaria, entonces comenzamos a ir a la universidad por la noche. Estando en la universidad yo me involucré con unos muchachos que tenían algo que se llamaba un grupo de discusión teológica. Me llamó la atención porque, bueno, se trataba de Dios, pero después con el tiempo me di cuenta que esos muchachos estaban
estaban perdidos. Pero lo que sí es cierto es que comencé a leer la Biblia con Ada, solo, y queriendo buscar de eso. Un día quizás respondiendo a la pregunta más importante, ¿cuál fue el momento central de un encuentro con Dios? Fue que un día yo me encontré en la Biblia un pasaje que dice, y conocerás la verdad, y esa verdad te hará libre. Eso está en Juan 8:32. Y eso me llamó tanto la atención. Desde que estaba niño yo siempre me pregunto, ¿quién soy yo? ¿De dónde yo vine? ¿Qué hago aquí y para dónde yo voy? Siempre yo me he preguntado eso. Yo creía que la respuesta a eso podía estar en los seres extraterrestres o en cualquier disciplina diferente a la cercanía con Dios. Pero ese día me di cuenta que Dios decía que si yo encontraba la verdad, conocía la verdad, esa verdad me haría libre. Eso fue explosivamente bueno para mí. Porque al seguir leyendo la Biblia, encontré que Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Yo digo, wow, precisamente eso es lo que ando buscando. Y a partir de ese momento cambiaron muchas cosas en mi vida, muchas cosas en mi vida. Porque yo doy testimonio en este momento de que conocer a Jesús se hizo realidad ese versículo en mi vida. La verdad que es Jesús me hizo libre. Y siempre que digo ese versículo lo acompaño de esto. ¿Libre para qué? Porque la gente se pregunta, si lee ese versículo, ¿y libre de qué? Bueno, libre de nuestra condición de esclavitud al pecado. Y la verdad es que sí lo éramos. Nunca tuve tanta conciencia de ser un esclavo, sino hasta cuando conocí esa cercanía a Jesús, que pasó mi vida como un video y pude revisar, esto está malo, esto está malo, esto está malo, esto también está malo, y finalmente vi que toda mi vida, con todo y lo bonito que dije de mis padres, de mi hogar y de mi familia, toda mi vida no había estado fundamentado en la verdad, ¿no? Y ese fue el momento central de esto. Yo pude acercarme a Jesús y yo le doy gracias hasta la muerte, le doy gracias a Dios por la esposa que me dio, porque ella me ayudó mucho a buscar esa verdad y acercarnos a esa verdad. Una vez que tuvimos ese encuentro, ese impacto espiritual con Jesús, el panorama de mi vida cambió totalmente, ¿no? No de un día para otro, pero sí entramos en un proceso de cambios. Antes de que sucediera eso, yo tenía un taller de sastrería en la ruta Amador. Ese era otro taller, no era el taller que tenía anteriormente. Era un taller de sastrería formal con empleados y todas las cosas. Y allí llegaba el pastor de la iglesia donde Ada comenzó a asistir, ¿no? Ya teníamos nuestros nenes y ella se los llevaba a la iglesia, pero yo no iba, porque no tenía claridad en ese asunto. Y el pastor me decía, pero saca tiempo para Dios. Y yo, este fue el mismo tiempo, eso que estoy diciendo, porque estaba en la universidad también, ¿no? El Señor se encargó de mostrarme el cambio que podía haber en mi vida si establecía una relación personal con Él. Y eso hice. Y a partir de ese momento pudimos valorar todas las cosas a la luz de lo que decía Jesús. En ese momento yo comencé a congregarme.
comencé a congregarme. Bueno, a pesar de eso, yo tuve como 1 año o 2 años sentado en la iglesia sin hacer nada, sin intervenir en nada, nada más oyendo. Para mí, la verdad es que para mí, los líderes de la iglesia me parecían latosos, y a veces que he pensado ahora, después ya como líder, he pensado quizás hay gente que está pensando allá, midiendo, así estaba yo sentado, midiendo en todas las palabras que decían, porque yo decía, esta gente son fanáticos, ellos leen y repiten cosas, y yo no vine a eso, no estoy para eso. Bueno, ese fue el momento crucial de mi vida. A partir fue como que despertara, como si hubiera habido un campanazo. ¡Pam! Y allí también el pastor se dio cuenta de eso, después de 2 años de estar sentado en la iglesia sin hacer nada. El pastor me dijo, mira, te desafío a que seas el maestro de la escuela dominical para adultos. Y yo dije, wow, si yo no sé nada de eso. Ahí están todo el Sanedrín está allí. Están todos los sabios de la iglesia. Y de verdad que sí. Estaba todo el centro de la discusión teológica de ese lugar. Habían maestros, habían profesores del Instituto Bíblico y habían predicadores allí. Y el pastor me decía que yo fuera el maestro de la escuela dominical de adultos. Y yo dije, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Si no, yo acabé de llegar hace poquito. Y me dice, bueno, eso fue lo que Dios me dijo que te dijera, así que te lo dije. El que decide eres tú. Y yo dije, sí, está bien, pues. Si tú dices eso, y acepté. Y le digo esto, aunque no podamos ver, aunque no podamos entender las cosas, cuando usted obedece a Dios, wow, las cosas se dan. Para mí esa fue la experiencia de mi vida, de haber dicho que sí, porque Dios transformó mi mente. Yo no sé cómo lo hizo, pero Dios transformó mi mente y me sacó del muladar realmente. Cambió mi vida en eso que se da en el ego, de que yo sé más que esta gente, yo soy más inteligente que estos. Y Dios cambió. El ejemplo que siempre uso, no tengo una media aquí, pero es como si usted mete la mano en una media y agarra la punta de la media y la saca, queda totalmente nuevo. Así hizo Dios conmigo. Y a partir de ese momento me atreví a hacer muchas cosas más que eso. El pastor me dijo entonces, ¿tú crees que te puedes encargar, después de haber estado como maestro de la escuela dominical de adultos, de sabiondos, me dijo, ¿tú te atreves a encargarte del programa de los cadetes de la iglesia? Y yo dije, bueno, sí. Y eso fue todo un acontecimiento. Dios usó mi vida para su gloria de manera increíble. Tengo que decir esto. Al decir sí a ese desafío, le dije sí a Dios. Y Dios se encargó de todo, de todo. Bueno, lo que siguió de eso, cuando me encargué de los cadetes era un programa para ministrar niños que se daba con los niños de la congregación. Y en ese momento era eso. Y yo dije sí. Y comenzamos a trabajar con los niños. El pastor me dijo, bueno, la iglesia te va a mandar a Venezuela a capacitarse en un seminario, algo que se llamaba Escuela de Líderes. Y fui a eso por 15 o 20 días, estuve allá en Mérida, Venezuela. Y allí conocimos otro cariz, otra cara del esfuerzo que hacen en los diferentes países para ministrar niños.
era escuela de líderes cristianos para niños. Y ahí había gente de Cuba, de Chile, de Brasil, de un montón de países. Y Dios usó eso para formarme. Cuando yo vine de allá, Dios me tenía otra sorpresa. Ya nos llegaban niños de diferentes lugares y nosotros traíamos niños. Entonces comenzamos a llevar niños de diferentes barrios. Y para entonces, pues eso se nos agrandó porque el acontecimiento era pero tan invitador para las familias que se nos transformó en algo que llamamos la iglesia infantil itinerante. De hecho, yo fui a Venezuela con el título de pastor de niños, que no sabía ni cómo ni por qué me habían puesto así. Y al venir de allá comenzamos a organizar con los ancianos de la iglesia, con los pastores, lo que le llamamos la iglesia infantil itinerante. Esto fue algo explosivo. Solamente menciono estas cosas por encima, pero fue un tiempo de milagros. Dios nos usó, a mi esposa y a mí, para ministrar niños de diferentes lugares, diferentes barrios, y con ellos sus familias. Que en ese tiempo nosotros tuvimos una cantidad de niños con el que íbamos a los barrios, porque inicialmente asistían unos 300 niños a la iglesia, a la nave grande de la iglesia del Centro Familiar Cristiano en Diablo Heights. Sin embargo, la población infantil fue creciendo. Y yo sé que estos números resultan un poco raros para mucha gente, pero le estoy diciendo que este era un tiempo de milagros de Dios. Íbamos a comunidades como San Joaquín, Juan Díaz, Parque Lefebvre, Río Abajo, calle 13 y calle 12. También íbamos a Chorrillo. Entonces de allí llegaban muchos muchachos, ¿no? Entonces pronto pensamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque con esta cantidad de muchachos que llega, ya la nave se quedaba chica. Y hacíamos entonces concentraciones o campañas, como no sé cómo llamarles, pero era eso, en los diferentes barrios. Íbamos a las diferentes comunidades, con los líderes teníamos nuestro programa. Para ese tiempo pues contábamos con payasos y personajes. Hubo un tiempo que nos facilitaron algunos personajes como el tigre ese de los Kellogg's y el gallo del Cornflakes y más. Entonces, todo eso hacía que eso tuviera mucho auge con los niños. Y como consecuencia de eso, pues alcanzamos a muchas personas. Nos dio la oportunidad Dios de poder alcanzar, tocar a mucha gente con el Evangelio. Y todavía, como resultado de eso, nos encontramos en la calle. Hace un rato Ruby nos dijo, todavía hay gente que me encuentro con ellos de ese tiempo. Nosotros nos encontramos con parejas, con hombres y mujeres que son papás ya, con hijos grandes, que nos dicen, yo iba a esas reuniones de los cadetes. Hará un año que yo estaba cantando algo en una reunión familiar que teníamos y salió un muchacho allí que se sabía esas canciones y me dijo, lo que pasa es que yo iba, cuando ustedes se reunían a los cadetes, yo iba ya, un hombre ya hecho con familia, ¿no? De eso les comento que fue un tiempo de avivamiento. Fue un tiempo que vimos milagros y sanidades. Y la verdad es que Dios nos dio la gracia, la bendición de ser partícipes, no solamente nosotros, nuestros líderes, nuestros maestros,
vieron la gracia, el poder de Dios en muchas de las reuniones nuestras, ¿no? Íbamos a la piscina, imagínate ir a la piscina con cantidad de niños como eso, que no podíamos meternos todos a la piscina, a pesar de que las piscinas donde íbamos eran grandes. Íbamos a la piscina de Albrook, de Paraíso, íbamos a la piscina Adán Gordón, y todo eso era un verdadero riesgo. Nos íbamos a Summit con esa cantidad de muchachos. Como sea, ese fue el tiempo que Dios nos introdujo para ampliar una visión de cómo en los barrios marginados se necesita a Jesucristo a gritos. Y en los barrios marginados no solamente, en toda la ciudad de Panamá, pero Dios nos regaló la bendición de ver hacia allá. Y allí nos permitió estar relacionados con gente que quería apoyar esto. Y como resultado, esto nos permitió ir a Calle 13 en Santana y allí establecer un punto de predicación con gente que iba a la iglesia por estas razones y que finalmente podían apoyarnos con unas reuniones de niños que hacíamos en Calle 13 Santana. Allí desarrollamos un grupo grandecito, grande, y eso se tornó como un punto de predicación. Finalmente, en base a esto, el Señor nos trasladó, porque fue pura dirección de Dios. Teníamos un grupo que venía de Cunanega y luego, por inspiración divina, por dirección de Dios, nos fuimos a Cunanega y allí teníamos un grupo de más de 100 niños en ese lugar solamente. Pero simultáneamente visitábamos a personas y a niños del Valle de San Francisco. Decía, hace un ratito les contaba que en ese lugar de Chorrillo, en calle 23 de Chorrillo, un lugar que le llamaban El Manguito, teníamos un grupo ese día de unos 500 o 600 niños, muchísimos niños y adultos. Pero el hermano que iba a llevarnos, el equipo de sonido no llegó, se regalaron los cables con lo que sea. Y al lado al frente de donde estábamos había un edificio de varios pisos y en el segundo piso había un hombre con un sonido bestial de esos sonidos que ponen para que le oigan su música de todas maneras. Y había una música de salsa tremenda. Entonces, otra vez por inspiración del Espíritu Santo, creo firmemente que ese día fue eso, una inspiración del Espíritu Santo, un mover divino, una dirección del Espíritu. Me dijo, pídele el equipo de sonido a ese muchacho. Y fui arriba de ese señor, le dije, mira, vengo en el nombre de Jesús a pedirte que me prestes ese equipo para desarrollar esta reunión que tenemos. Le expliqué que el sonido no nos había llegado y tal. Y él puso una cara así como de malo. Pensé que el hombre iba a negarse, pero la esposa estaba allí y le dijo, préstale esa cosa al pastor, oye. Y solamente la mano, el poder de Dios hizo que ese día ese hombre respondiera, está bien, nada más dame 5 minutos y te lo instalo allá abajo. Ahí eso fue tremendo porque pudimos tener nuestro tiempo de alabanza, de prédica, lo que hacíamos con los payasos y todo eso. Eso fue tremendo y es un testimonio de que nunca estuvimos solos. A veces me pregunto si nosotros estábamos locos, cómo estábamos haciendo eso. Pero no estábamos locos, estábamos acompañados de Jesús. Eso fue lo que pasó ahí. Asimismo llegamos al Valle de San Francisco. Después de estar en Cunanega con un grupo de niños y de familiares por un tiempo, digamos, de 4 o 5 meses, fuimos a la casa comunal, todavía no estaba la casa comunal, pero ahí en un patio. Allí se reunió tantos niños que decidimos establecer allí un punto de predicación. Y así fue. Y comenzamos a
a compartir la palabra con películas, con alabanza, con música, con payaso, con todo lo que se nos ocurría. Y allí se desarrolló entonces la idea de establecer una iglesia formal en el Valle de San Francisco. Y no fue una idea a lo loco, fue algo que respondió a lo que se estaba dando, porque inicialmente nosotros comenzamos con un grupo de los cadetes. Vuelvo a decir que los cadetes es un grupo de niños, una reunión de niños que hacemos para trabajar con los niños de la gente que va a la iglesia. Pero eso se hizo tan grande que llenábamos cualquier lugar donde íbamos. Así que finalmente hubieron personas de la misma comunidad, mujeres especialmente, que se comprometieron a ser maestras de los cadetes sin haber ido a ningún curso ni nada. Eso fue tan wow, otro milagro de Dios. Y no te estoy diciendo que eran 2 mujeres, eran 10 a 12 mujeres que nos acompañaban todos los sábados a enseñarle la palabra de Dios a los niños. Le dábamos su instructivo y tal, y le dábamos su charla con nosotros. Y eso fue desarrollándose de tal manera que degeneró en la necesidad de establecer la iglesia formal del Valle de San Francisco. Y es así como nosotros participamos o iniciamos lo que es hoy la iglesia del Centro Familiar del Valle de San Francisco. Bueno, debo decir que junto a eso o paralelo a eso se desarrolló una visión social con la comunidad, porque en esa comunidad no había ni luz eléctrica, ni escuela, ni centro de salud, ni calles, ni agua, ni nada. Así que nosotros nos involucramos en el movimiento de la comunidad para hacer una escuela allí, para llevar los postes de luz que hoy están ahí muy bien parados, para poner las tuberías. No fue por nosotros, fue por la gracia de Dios, la tubería de agua, de acueducto de agua del Valle de San Francisco. También las calles, participamos en el movimiento de y crear las calles de internas del Valle de San Francisco. Y es así como nosotros también tramitamos la necesidad de conseguir un terreno para construir una iglesia. Y con el MIBI conseguimos pues que se nos asignara un terreno allí, y es el terreno que tiene la iglesia hoy. Y una de las cosas que debo decir antes de cerrar esto es que nosotros llegamos a una comunidad donde había mucho analfabetismo y mucha deserción escolar. Y allí nosotros pudimos establecer algo que le llamamos la escuela para adultos, que era con Alfalit. Alfalit es una organización que se dedica a nivel internacional, se dedica a esto, a la alfabetización. Nosotros fuimos, hicimos los cursos necesarios y algunos maestros con nosotros, y establecimos la escuela para adultos, donde pudimos enseñar a gente a leer, a escribir, no solamente a firmar su nombre, sino a leer, a escribir. Y nos llamó mucho la atención algo que le llamamos lectoescritura, y eso nos sirvió para compartir la palabra. Hoy usted puede ver en la iglesia nuestra gente que en ese momento era analfabeto, pero que hoy leen la Biblia y pueden pasar adelante a leer la palabra. Eso para mí es un verdadero motivo de satisfacción. Pero no solamente los que pasan ahí, sino gente como una señora que nos dijo: antes de venir aquí, yo vendía pescado con mi esposo y salíamos a vender, pero yo no sabía ni cuánto se gastaba comprando el pescado, ni cuánto se ganaba. Pero ahora yo soy la que administra las ventas y sé contar y llevar las cuentas. Eso, mis hermanos, se llama transformación de vida. Y eso no es porque nosotros fuimos muy despiertos ni muy vivos, es porque Jesús estaba en nosotros y nos inspiró
y nos guió a hacer esto. Es así como llegamos a la iglesia del Valle de San Francisco hoy, que en diciembre de este año que pasó nosotros decidimos, nadie nos obligó, ni siquiera nos los pidieron, pero creímos que fue decisión nuestra, que era decisión nuestra. Asimismo, como hicimos cuando nos fuimos para el Valle de San Francisco a establecer una iglesia, yo renuncié a mi trabajo, que trabajaba con la Junta Comunal, yo renuncié a mi trabajo y quedamos sin salario y sin nada, pero con Jesús. Y Jesús se hizo cargo de todo. Sí, gracias por esa pregunta, porque eso es un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y que me siento muy honrado con que Dios haya hecho eso en mi vida. Cuando nosotros fuimos para el Valle de San Francisco en el 2005, nosotros renunciamos, ya dije esto, renunciamos a la Junta Comunal. Yo era funcionario de la Junta Comunal y renuncié a mi trabajo. Eso para mí representaba un hueco financiero y la verdad es que hubieron algunos milagros en esto, como por ejemplo una familia que nos dijo, nosotros sabemos que ustedes, si le entregamos la plata, ustedes van a compartir con la gente allá. Entonces lo que decidimos es darle unas tarjetas al supermercado para que compren comida, porque ustedes necesitan tener su refrigeradora con comida, porque ustedes están trabajando 24/7. Y dijimos, sí, gracias a Dios. Y ese fue por inspiración e intervención divina. Una señora nos dijo, hermano, ¿usted acepta que yo le dé $40 para gasolina mensualmente? Yo dije, claro que sí, nosotros no tenemos carro, pero démelo porque sirve para el transporte. Y cosas como esas sucedieron en ese momento. Y así fue como Dios se encargó. Después de eso, el Señor nos permitió ser parte del staff de los pastores del Centro Familiar Cristiano y ya tuvimos un salario ahí y hemos visto la mano de Dios intervenir. Por ejemplo, cuando logramos tener un terreno para construir la iglesia del Valle, bueno, en ese momento teníamos que comprar hierro, cemento, zinc y de todo porque no había nada, solamente teníamos el terreno. Para la gloria de Dios en nuestras vidas vimos como una familia se involucró tanto en este hacer de Dios que nos donó $50,000 para el capital semilla de construir el templo. Y la verdad es que eso fue una verdadera bendición, fue un milagro. Estoy ya diciendo que vivimos tiempo de milagros. Y así es como nosotros logramos pasar este tiempo sin corretear a nadie, sin pedirle plata a nadie. Dios nos sostuvo. Y ahora, en el diciembre del 2024, nosotros hicimos la misma acción. Renunciamos a eso que nos pagaba la iglesia y nos tiramos otra vez a las manos de Dios y comenzamos a vivir con nuestra jubilación, una jubilación muy sencilla, ¿no? Y vivimos así, pero Dios ha multiplicado cada centavo de nuestra familia. Una de las cosas que debo decir que ocurrió en el tiempo de milagro es que también una familia nos dijo, mira, Hito, nosotros tenemos la dirección de Dios de darte un carro nuevo, aquí está la llave y tiene el tanque lleno de gasolina y el seguro pago por un año. Entonces, este video puede seguir llenándose de testimonios del poder de Dios, de milagro de Dios. Y créanme, para quien vea este video, digo esto para edificación de tu vida. A veces me siento un poco apenado o
o limitado en mis palabras, porque no quiero parecer un cuentero, pero hasta la muerte tengo que decir que Dios ha sido fiel, fiel con nosotros. En este periodo de tiempo que renunciamos también al pastorado, no al pastorado, realmente no es al pastorado, nosotros seguimos en la misma misión. Primero, tenemos que estar de acuerdo y atrevernos. Yo de ninguna manera le recomiendo a ningún pastor, a ningún ministro, a ningún líder de la iglesia que renuncie a su trabajo. Lo que estoy compartiendo con ustedes es que nos hemos atrevido a lanzarnos a las manos de Dios, y Dios siempre ha hecho esto. Esto que enseño en la iglesia, cuando uno se lanza, Dios nunca lo deja caer al suelo, siempre nos apaña. Y una invitación a que le creamos a Dios. De esto tengo mucho más que decir, pero por lo pronto que Dios les bendiga y que la gracia de Dios siga sobre ustedes. Amén.